Presentamos con ustedes nuestro nuevo programa de acompañamiento remoto para la tecnificación de negocios y/o empresas rurales. Les habla Michael Rúa Franco, gerente de Cultura Empresarial Ganadera Internacional. Quiero comenzar compartiendo con ustedes el siguiente video. Después de mirar este video que nos sirve de introducción, quiero presentarles alguna información con relación a este programa que hemos creado con el fin de darle un apoyo profesional, permanente y de muy bajo costo al productor agropecuario y especialmente al productor ganadero. Lo primero que quiero que revisemos es la definición de la palabra ganadería. Las definiciones que podemos encontrar en un diccionario cualquiera del idioma español nos dirían algo así como que la ganadería es la cría de ganado para su explotación y comercio. Otra definición diría que el ganado o la ganadería es el ganado de una clase, raza o de un propietario concretos. Una definición más completa diría que es la actividad económica. Ese es un punto clave que es importante tener en cuenta. Es una actividad económica. Hay transacciones comerciales que consiste en la cría de animales domésticos para el consumo humano y la obtención de carne, leche, lana, pieles, miel, entre otros. Es decir, que es una actividad que consiste en la alimentación, en producir o generar productos para la alimentación humana, para el vestuario y para el calzado, entre otras cosas. Pero la ganadería no solo se trata de vacas. Cuando estamos en cualquier escenario, se suele dar por hecho que cuando hablamos de ganado o ganadería estamos hablando específicamente de la vaca. Sin embargo, hablar de ganadería depende mucho del contexto cultural en el que estemos. Eh, Eso es porque en los diferentes países la palabra ganado se puede emplear para describir cosas diferentes. Sin embargo,
En términos generales o universales, podríamos decir que la ganadería, como lo acabamos de observar, se trata de la cría de animales. No especifica de vacunos, es de animales, animales domésticos, animales de granja. Entonces, por eso, en esta diapositiva, lo que les quiero ilustrar es que, además de las vacas o de los vacunos como especie realmente, también podemos hablar de los búfalos, de los equinos, de los ovinos, de los caprinos, de los porcinos y de las aves de granja como son los patos, las gallinas, los pollos, pero también podemos tener otro tipo de animales de crianza doméstica, como por ejemplo el chigüiro o capibaras o según como se le llame en los diferentes países. Eh, el conejo, el cuy o curíes o conejillo de Indias y por supuesto también las abejas, entre muchos otros. Tal vez también cabe incluir la piscicultura como una de las prácticas de producción doméstica de granja. Todo esto está englobado dentro de la definición de lo que es la ganadería. Ahora bien, no se trata tampoco solamente de animales, se trata realmente de animales y vegetales. Este tipo de ilustración que estoy poniendo en la pantalla es con el propósito de demostrar que cuando se quiere hacer una producción agropecuaria donde están los animales domésticos, es necesario también incluir el cultivo de diferentes tipos de plantaciones. La ganadería se ha desarrollado tradicionalmente en pastizales. Los pastizales básicamente están representados por gramíneas, que son los denominados pastos de pastoreo, de ahí el nombre del pastoreo también. Sin embargo, los animales de granja no son solamente herbívoros por consumir pasto, son herbívoros porque consumen todo tipo de plantas o vegetación que en términos más técnicos hemos denominado como los forrajes. Todo esto es incluido dentro de lo que es la producción agropecuaria o ganadera, puesto que no podemos pensar solamente en alimentar animales de pasto. Si queremos darles una dieta completa y de óptima calidad, tenemos que diversificar el cultivo de especies vegetales dentro del espacio donde vamos a sostener esos animales. Así que podemos combinar perfectamente la agricultura con la ganadería y de hecho esto es una tendencia mundial que se ha venido definiendo de diversas maneras, entre ellos la agricultura sintrópica, la ganadería holística, entre muchos otros términos. Les quiero ilustrar entonces que esto ya viene ocurriendo en diferentes países con diferentes modalidades o diferentes tipos de arreglos que podemos llamar silvopastoriles o agroforestales. Tal vez el término más correcto sería agroforestales, entendiendo que no podemos estar alineados con las demandas mundiales de alimentos de buena calidad, que al mismo tiempo sean producidos en entornos equilibrados con el medio ambiente y que generen un impacto positivo sobre el cambio climático, aportando a su mitigación, reduciendo los niveles de contaminación atmosférica y al mismo tiempo generando estos alimentos para el consumo humano de mejor calidad, en perfectas condiciones de bienestar animal y de bienestar humano. Tenemos que estar enfocados en este tipo de escenarios en los cuales vamos a realizar la producción agropecuaria. Agropecuaria es así porque incluye la parte agrícola y pecuaria, o sea, de producción vegetal y producción animal. Y también es importante que comencemos a pensar en diversificar eh, el desarrollo de la ganadería, no solamente especializándonos en un tipo de producción con una sola especie o un solo tipo de animal, sino que podamos tener caprinos, ovinos, vacunos, búfalos, porcinos, aves de granja para la producción diversa de alimentos y por supuesto también los peces. ¿Qué es un ganadero entonces? Un ganadero, también revisemos las definiciones.
en el diccionario podríamos encontrar definiciones como estas. Es algo que tiene relación con el ganado o con la ganadería. Otra definición diría que tiene en la ganadería su principal fuente de riqueza. Una persona que tiene en la ganadería su principal fuente de riqueza. Riqueza entendido como su principal fuente de recursos económicos. Sin embargo, la gran mayoría de la producción agropecuaria en el mundo está representada por personas que dependen estrechamente de la producción agrícola y pecuaria, no necesariamente son ricos, y muchos tienen el negocio agropecuario también como una forma de darse estatus o simplemente como una forma de generar ingresos alternativos a lo que normalmente les genera sus ingresos para la calidad de vida que tienen. Esto significa que muchas personas en el mundo, muchísimas, tienen la ganadería como un negocio alterno, no es su principal negocio. Aún así, no deja de ser ganadería. Otra definición más completa diría que es el adjetivo que indica o se refiere a la persona que es dueña del ganado o que cuida de este o que se dedica a su crianza. Su rol debe ser el de la gerencia del negocio o empresa en la que están invirtiendo su dinero, su capital, para generar este tipo de actividad. En esta parte me quiero enfocar y es para que podamos ir introduciéndonos a lo que es el programa de acompañamiento remoto para la tecnificación de los negocios y empresas rurales. Me quiero enfocar en la parte de la gerencia del negocio o la empresa agropecuaria. Después de mirar estas definiciones, también miremos la definición de lo que es la gerencia agropecuaria en sí misma. En un diccionario podríamos encontrar una definición como esta: es la persona o conjunto de personas que se encargan de dirigir, gestionar o administrar una sociedad, empresa u otra entidad. Es la persona responsable de planear y dirigir el trabajo de un grupo de individuos, de monitorear su desempeño y de tomar acción correctiva cuando sea necesario. También se trata de coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr los objetivos establecidos. Dentro de ellos, obviamente, uno de los más importantes va a ser lograr la rentabilidad del negocio, no solamente la autosostenibilidad, no solamente el punto de equilibrio para que la ganadería no genere saldo rojo o deudas o gastos que superen los ingresos, sino que generen también utilidades, ganancias, para que ésta pueda ser una actividad económica favorable en todos los casos posibles. Esa es la importancia de la gerencia. Tiene que ver, repito, con la planeación, organización, dirección y control de los procesos a fin de lograr los objetivos establecidos para cada caso. Después de mirar estas definiciones, es importante que revisemos también la particularidad del gerente agropecuario. Hay algo en lo que, a diferencia de las otras gerencias que se pueden realizar en los diferentes tipos de negocios o empresas, caracterizan al productor agropecuario como gerente. En la mayoría de las empresas o negocios, el gerente es un profesional con una formación profesional específica para desempeñar este cargo. Y si bien en el ámbito agropecuario existen los profesionales en gerencia agropecuaria y o en administración de empresas agropecuarias, no es común ni es frecuente que un productor contrate profesionales para ejercer este cargo en sus ganaderías. Esto se puede deber a las dificultades propias de tener este tipo de contratos, o simplemente por el costo elevado de los honorarios a los que da lugar tener que pagar a un profesional con un cargo tan específico y con una formación especializada en la materia, entre muchas otras causas posibles, pero lo cierto es que no es muy común que se contrate profesionales para ejercer el cargo de gerentes
de la ganadería o administradores de la empresa agropecuaria. En consecuencia, recae automáticamente en el dueño de la ganadería esta responsabilidad. Es a lo que le llamamos el gerente propietario. Como dueño del negocio, se hace cargo de su propio negocio, a pesar de que no se formaron como tal. Los dueños de las fincas y de los negocios agropecuarios normalmente no se forman como profesionales agropecuarios, normalmente no se forman como gerentes agropecuarios o administradores de empresas agropecuarias. Una gran mayoría de los productores en el mundo son personas que se dedican a otros negocios e invierten alternativamente en la ganadería, por lo tanto no se ocupan de gerenciar su propio negocio específicamente y mucho menos con una formación profesional específica para ello. La mayoría de productores tienen entonces que improvisar esta función y comúnmente deciden delegar la mayoría de sus funciones en un administrador o incluso en un encargado sin estudios. Es bastante común porque en el campo sí hay disponibilidad de personas que aunque no fueron a estudiar, se formaron en el campo, aprendieron las labores agropecuarias y se dedican a ellas. Cuando el dueño de la finca encuentra que la persona realmente sabe de lo que está haciendo y puede confiar la productividad de su finca en esa persona, lo pone a cargo y es el que se ha llamado tradicionalmente como el capataz, el mayordomo o simplemente el encargado de la finca y de los cultivos o de los animales. Pero estas son personas que tampoco tienen una formación específica profesional en la materia. Tenemos un negocio en el que hay invertida una gran cantidad de capital económicamente hablando. Es mucho dinero, el costo de la tierra, el costo de la infraestructura, el costo de los cultivos, el costo de los animales y de todas las construcciones. Todo esto normalmente implica una cifra de alto valor, pero se le entrega a una persona que no tiene una formación profesional para administrar o gerenciar el negocio. Por eso todo termina siendo tan improvisado, se vive al día, no se vive planificadamente, sino que se va improvisando todos los días de acuerdo a lo que traiga el clima, el ambiente o simplemente la vida, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos eso como una consideración básica. Delegar la gerencia agropecuaria en personas sin estudios específicos para fungir en este cargo o rol suele conllevar a resultados infructuosos o insatisfactorios y hasta frustrantes. Esto es porque si bien la persona en quien se delega la administración, más no la gerencia, porque no el encargado o el capataz o el mayordomo no recibe el cargo de la gerencia de la empresa o del negocio, recibe el cargo de administrador, capataz o encargado o mayordomo, ¿sí? Pero no el de gerente. En esta persona de confianza se delega la administración o la tenencia de la finca y de lo que se trabaja en ella, y esa persona puede recibir ese voto de confianza del dueño o propietario y también el apoyo de ese propietario o dueño para realizar las actividades necesarias que conllevan a que esa finca sirva para desarrollar un negocio como es la cosecha agrícola o la producción de alimentos de origen animal, entre otras cosas. Este propietario del negocio o empresa de la ganadería o la finca agropecuaria es el productor agropecuario en sí mismo, junto con la persona en quien está delegando la mayor parte de sus funciones. Y esta persona quien recibe ese voto de confianza y esa responsabilidad de darle una administración a ese negocio es quien normalmente toma las decisiones que son para él necesarias en el día tras día, pero las decisiones realmente más importantes las toma es el dueño o propietario del negocio. Y siempre
el encargado dependerá de la aprobación del dueño, lo que termina convertido en un trámite que ralentiza o hace lento u obstruye el normal flujo de los procesos a llevar a cabo, ya que el propietario suele demorar la toma de sus decisiones al no estar presencialmente en la finca todo el tiempo y querer verificar primero por sí mismo la necesidad real de tener que hacer gastos o inversiones, y eso hace que finalmente muchos procesos queden bloqueados, queden obstruidos y que a veces o no se llevan a cabo o se llevan a cabo a destiempo, y las decisiones lentas terminan llevando a unos resultados que casi siempre son insatisfactorios o infructuosos o, como dijimos ya, frustrantes. Y otra consideración especial acerca de las particularidades del gerente agropecuario es que, de acuerdo a lo que venimos hablando, es por ello que el dueño de la ganadería no debe delegar su rol o cargo de gerente propietario, pero debe preocuparse de ejercerlo como realmente se debe. Un buen gerente no es quien lo sabe todo, no hay nadie que lo sepa todo. Se dice popularmente que los ganaderos deben saber de todo un poco, pero saberlo todo es imposible. Los buenos gerentes deben saber planificar y delegar responsabilidades. Si bien el gerente no está obligado a apoyarse en expertos y trabajar solo, puede hacerlo completamente solo, es mejor cuando se apoya en el experto y se acompaña de ellos e implementa las herramientas que le faciliten su labor y tener éxito en su función como gerente propietario de este negocio o de esta empresa. Más aún, cuando además de la ganadería tienen que responder en otros cargos, en otros oficios, en otras ocupaciones, que son realmente sus principales ocupaciones. Cuando la ganadería es el negocio alterno y no el principal, pero tienen gran capital invertido en la ganadería, que es un negocio alterno, lo más importante es que ese negocio funcione para que cubra sus propios gastos y genere ganancias que complementen a las que ya esta persona obtiene. Entonces, estas son las particularidades más relevantes en las que quiero llamar la atención de acuerdo a lo que es la gerencia agropecuaria en sí misma. Ahora bien, ¿qué es lo que deben saber los gerentes agropecuarios, ya sean agricultores o ganaderos o la combinación de ambos? Vamos a hablar entonces acerca de los componentes de la ganadería, y aquí es donde quiero invitarlos a tener mayor atención en esta presentación. Tenemos el componente agrícola. El componente agrícola es lo que vamos a llamar en términos generales la producción vegetal de ese predio, de ese lugar donde se efectúa la actividad agropecuaria. Tiene que haber producción vegetal. Y cuando estamos hablando de producción vegetal, están implícitos varios componentes que son el suelo como el principal recurso o tierra, las plantas que se cultivan en ellos, entre ellas, para el caso de una ganadería, estaríamos hablando de gramíneas o pastos y leguminosas, las arbences y malezas, los arbustos y los árboles. Todo lo que compone la vegetación del lugar es parte importante del componente agrícola, es el componente fundamental, porque de la producción y el manejo o administración de ese recurso dependerá casi todo lo que se produzca allí para el comercio o para que la actividad económica sea exitosa. También tenemos que trabajar entonces procurando que haya sanidad de esos cultivos, es lo que llamamos la fitosanidad o sanidad vegetal. Otro componente importante dentro de la producción vegetal tiene que ver con la cosecha mecánica de forrajes. Los forrajes son todos los vegetales que se usan como alimento de los animales domésticos, y algunos de ellos puede ser necesario trabajarlos mecánicamente. Todo esto tiene que ver con este componente. También tenemos que hablar sobre estrategias de conservación de forrajes para las temporadas más críticas climáticas que limitan o reducen
significativamente la disponibilidad de alimento para los animales. Tenemos que hablar también dentro del componente agrícola, lo que se trabaja en términos de topografía y planimetría, arquitectura, instalaciones o infraestructura, uso de insumos agrícolas. No podemos tener producción agrícola y pecuaria sin el uso de insumos. La mayor parte de ellos deben provenir de adentro, digamos que los debe proveer la naturaleza misma. Sin embargo, tenemos que aprender a darles el uso correcto, y si tenemos que recurrir a algo que nosotros mismos no podemos producir, traerlo de afuera, tenemos que saber cuál debemos elegir y cómo utilizarlo correctamente. Y también hacen parte del componente agrícola las diferentes tecnologías de producción vegetal que existen y que se siguen desarrollando todos los días, así como también las buenas prácticas agrícolas. Esas buenas prácticas determinan el buen uso de los recursos, la sostenibilidad en la producción de ellos y en general el hecho de que podamos lograr el mejor impacto hacia adentro y hacia afuera con el uso de todos estos recursos de los que estamos hablando en el componente agrícola. Quiere decir esto que el ganadero o productor agropecuario tiene que conocer de agricultura y tiene que conocer de los componentes varios o recursos que tiene que administrar, y son todos estos que acabamos de definir. Ahora bien, por un lado está la vegetación, pero también tenemos que hablar de los animales, el componente pecuario, que es lo que vamos a definir en términos generales como producción animal. Dentro de la producción animal hay diferentes áreas del saber, del conocimiento y de la gestión de la empresa o del negocio agropecuario. Esos componentes de la producción animal empiezan por los sistemas de producción en sí mismos. Tenemos que conocer cómo funcionan los diferentes componentes en interacción y cómo las entradas que le damos a este negocio tienen que ser procesadas para generar unas salidas, una retroalimentación y un comercio. Eso es lo que se define como sistemas de producción, y necesitamos entender estos sistemas para poder lograr administrarlos de la manera más correcta posible y eficaz. También hacen parte de la producción animal la nutrición animal, la genética o trabajo del mejoramiento genético de los animales que tenemos, independientemente de cuál sea la especie o el género o raza. Necesitamos saber trabajar y administrar el componente genético que tenemos en la granja. Las instalaciones donde ellos permanecen, el uso de esas instalaciones. Tenemos que también imprimir algo de control de calidad o control de los procesos de producción dentro de estos sistemas. Obviamente, hablar de las buenas prácticas o técnicas o de producción animal. Los productos que obtenemos de la producción animal, generalmente generamos lo que llamamos los productos de origen animal, que son alimentos y mucha otra variedad de cosas que van al comercio. No solamente se trata de carne y leche o animales vivos, sino también todas las múltiples opciones que hay de producir diferentes tipos de producto, valga la redundancia, para llevar al comercio. Y la agregación de valor es clave. La agregación de valor es como tal un componente de la administración, pero es clave entender que ese componente se ejecuta dentro de lo que son los sistemas de producción. La administración define cuál es el valor a agregar, pero en el componente pecuario es donde se trabaja para agregar ese valor. Creo que esa es la mejor manera de definirlo. Y obviamente, como ya hemos mencionado, en el componente pecuario de una granja no podemos limitarnos a vacunos únicamente, porque tenemos un gran potencial en las granjas de generar diversificación de ingresos a través de la producción de diferentes especies. Entre ellas están el vacuno, el búfalo, el ovino y el caprino, los porcinos, las aves de granja, los peces y las especies no tradicionales, que son todas aquellas otras especies que podemos cultivar o que podemos trabajar, que generan productos que también el mercado demanda,
pero que no son exactamente estas que estamos listando aquí. Otras muchas como están, por ejemplo, los conejos, los chigüiros, las abejas para la producción de miel, etcétera. Todos esos animales que normalmente no hacen parte de lo más tradicional de una granja, pero que también pueden participar para generar ingresos dentro de la producción pecuaria. Después viene el componente veterinario. Si tenemos animales, necesitamos incorporar un componente específico que es el de la salud y el bienestar de los animales. Ese es el componente veterinario y en este componente es importante trabajar aspectos como la bioseguridad e inocuidad, es decir, todos los aspectos clave del manejo sanitario de la granja para lograr que ella se mantenga biosegura, que no se contamine el ambiente, que no se contaminen los animales y no se contagien enfermedades rápidamente entre sí, o que no contagien los animales a los humanos ni los humanos a los animales de enfermedades que pueden llegar a generar problemas graves y que pueden incluso salirse de control y regarse por la comunidad o incluso llegar a tener impactos pandémicos, es decir, a nivel de países o a nivel mundial. Esto es importante entonces tenerlo en cuenta y como ganadero es clave conocer de este tipo de aspectos. También es importante trabajar el bienestar animal como tal, las prácticas del bienestar animal, la reproducción animal, el control biológico de enfermedades o de parásitos, por ejemplo, el botiquín veterinario. Tenemos que aprender a darle un buen uso al botiquín de emergencias o primeros auxilios veterinarios. ¿Qué debe contener? ¿Cuándo lo debo utilizar? ¿Cómo se deben usar los componentes del botiquín, etcétera? También deben haber componentes como la clínica veterinaria. Hay ciertas cosas que ya requieren de una intervención quirúrgica. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué tipo de trabajos llevar a cabo? Tenemos que trabajar también los aspectos de trazabilidad sanitaria, que son los seguimientos que debe hacer el veterinario para asegurarse no solo él mismo, sino también asegurarle al dueño de la ganadería y a las personas que trabajan allí y a las personas que consumen lo que esa ganadería produce o si esa ganadería, digamos, esa finca o granja, para poder garantizarle finalmente al consumidor final que está consumiendo un alimento totalmente sano y saludable para su consumo y para su bienestar y calidad de vida. Todo esto enmarcado entre lo que son las buenas prácticas veterinarias y finalmente también lo que son las tecnologías veterinarias que están en permanente desarrollo y las llamamos biotecnologías veterinarias. Entonces noten ustedes que tenemos varios componentes también de los cuales debemos conocer la información que me da pautas para poder hacer el mejor manejo veterinario de mi granja, de mi negocio y de mi empresa agropecuaria. Después está el componente económico. La economía tiene diferentes definiciones también, pero dentro de la economía incluimos todo lo que tiene que ver con la sociedad y con el recurso financiero, con el recurso humano y el recurso financiero. Dentro de esos componentes que me permiten finalmente realizar la mejor gerencia de administración de mi negocio agropecuario, tenemos los siguientes: la planeación estratégica. Esto es algo que no muchos productores hacen, realmente muy pocos. Si hay, los hemos conocido, hemos trabajado con algunos, pero no es una cultura generalizada, no es algo que comúnmente hagan los productores y es la planeación estratégica, que es definir cuál es la misión de su negocio, cuál es la visión de su negocio o de su proyecto, cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son los valores en los cuales se enmarca su método de producción, sus prácticas, su conducta, etcétera. Y también las metas y estrategias, los plazos, la agenda o programación, los planes de acción o planes de trabajo, la delegación de responsabilidades, los presupuestos. Todo esto tiene que ir dentro de una buena planeación estratégica, pero normalmente no lo trabajamos así. Precisamente por eso hablábamos al principio, a manera de introducción, que el hecho de no planificar
el hecho de no ejercer la gerencia directa del negocio agropecuario y terminar improvisando el día a día hace que finalmente hagamos las cosas de acuerdo a lo que el día presenta, pero no de una forma planificada. Por eso tiene que haber una planeación estratégica. ¿Cuánto saben los ganaderos de planeación estratégica? A menos que sean personas que sean administradores de empresas o gerentes de otros negocios o que son economistas o financieros o están relacionados con algún área de la administración o la gerencia o la economía, que son personas que saben lo que es una planeación, pero aún así muchas personas tienen la formación, tienen el conocimiento y no lo aplican. Es importante entender que de la planificación estratégica casi que se desprende todo lo que hacemos en el día a día de las ganaderías. Tenemos que hablar también dentro de esto del componente de estructura organizacional. ¿Quién está a la cabeza? ¿Cuáles son los mandos medios? ¿Cuáles son los mandos rasos? ¿Y cuáles son los operarios o trabajadores que se encargan de las diferentes actividades? En las grandes empresas, empresas de gran tamaño, alcanza a ver toda una estructura compleja, piramidal, pero la verdad es que las ganaderías normalmente tienen un trabajador, dos o muy pocos, y no alcanzan a ver estructuras tan complejas, pero aún así el hecho de no trabajar la estructura organizacional hace que nadie tenga muy bien definido su rol, cuál es el rol que cada uno cumple, cuál es su nivel de autoridad y de qué cosas tiene que ocuparse específicamente. No podemos tener toderos, no todos los empleados que están ahí deben ser toderos, debemos en lo posible tener responsabilidades específicamente delegadas en cada uno de ellos para poder tener un equipo de trabajo. Entonces, eso hace parte de la estructura organizacional. Tenemos que hablar también de agroeconomía y finanzas, de dónde viene el dinero, cómo lo invertimos, cómo lo usamos, cómo pagamos los créditos, si es que realmente necesitamos acudir a los créditos, cómo hacemos que el negocio sea solvente, cómo hacemos que el negocio genere ganancias, que no solamente se quede en el punto de equilibrio o que no genere pérdidas. Todo esto tiene que ver con la agroeconomía y finanzas, pero también tiene que ver con el mercado. También tenemos que abarcar aspectos relacionados con el manejo del recurso humano o gerencia del recurso humano. ¿Cómo delegamos? ¿En quién delegamos? ¿Quién debe ocuparse de cada tarea? ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cómo lograr cohesión del equipo? Todo eso hace parte del recurso humano, pero también cómo garantizamos que esas personas corran la menor cantidad o posibilidad de riesgos en la realización de su trabajo. ¿Cómo les garantizamos su paga? Eh, cada cuánto se hacen los pagos. Todas esas cosas es importante tenerlas muy bien definidas. Además, el recurso humano tiene que estar capacitado, tiene que saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cuál es la mejor manera de hacerlo para que contribuya con los objetivos de la empresa, que deben siempre atender al menor costo posible, pero con inversiones eficaces para generar los mejores resultados de productividad y rentabilidad de ese negocio. Todo eso implica capacitación del personal, así que también es un componente importante dentro de este componente económico, la capacitación del recurso humano. La documentación de procesos es muy insistente desde muchos frentes o desde muchos lados insistir o persistir en el tema de que se requiere documentar los procesos. No solamente definir cuáles son los protocolos, cómo se hacen las cosas, sino también generar registros de resultados, porque al final eso es lo que me va a permitir medir y evaluar resultados y hacer el feedback o retroalimentación en la planificación y gerencia del negocio. Yo no puedo gerenciar sin datos, porque no voy a poder tomar decisiones acertadas y objetivas. Necesito información completa de lo que está pasando en la granja. Eso es la documentación de procesos. También tenemos que estar definiendo cada ciertos periodos. Cuando terminamos de hacer algo, tenemos que ya tener definido qué sigue, cómo más podemos seguir mejorando para poder hablar de crecimiento y mejora continua. Entonces esto lo vamos a convertir en proyectos agropecuarios. Todas las granjas deberían estar siempre proyectándose a futuro.
Esa proyección les permite mantener siempre nuevas metas que ir persiguiendo de acuerdo a cómo van avanzando con las que ya se van logrando. Todo eso tiene que ver con proyectos. También tiene que haber componentes de agromarketing. Lo que vendemos, cómo es mejor venderlo, dónde, a qué precio, a quiénes. Todo esto debe ser incorporado dentro de la planificación de mi negocio para que yo sepa también qué publicidad hacer, cómo comunicarme con el consumidor final, cómo lograr estrechar el vínculo con el consumidor final de tal manera que podemos lograr los mejores resultados posibles también, más convenientes para mi negocio o empresa y también para el cliente, que al final es el que pone los requisitos de lo que yo produzco. También los procesos que tenemos los podemos certificar y dentro del componente económico eso tiene un valor, no solamente por lo que cuestan, sino también por el valor agregado que generan. La agregación de valor puede estar definida por la certificación de procesos. Esas certificaciones hay que también mirar cuáles son las posibilidades de cada productor de certificarse para lograr también agregarle valor a su producción. Y finalmente todo esto debe estar enmarcado en un concepto de buenas prácticas administrativas o de la gerencia del negocio. Entonces miren cuántos componentes también se incluyen dentro de lo que es el componente económico. Todos estos componentes hay que trabajarlos también. El ganadero los debe conocer, debe tener al menos un entendimiento de los conceptos, de las definiciones y de todo el trabajo que esto implica para poderlo ejecutar como gerente de su negocio. Y finalmente tenemos el componente ecológico. ¿Cómo está impactando lo que trabajamos en la granja hacia adentro y hacia afuera desde el punto de vista ambiental? Es la relación agricultura y ganadería con el medio ambiente o el componente ecológico. Dentro de este componente también hay varios subcomponentes y uno de ellos es el de las emisiones de gases con efecto invernadero. Anteriormente esto no le generaba ninguna preocupación a nadie, pero desde que la producción agropecuaria está en el ojo del huracán, está en la lupa de las personas que quieren oponerse al desarrollo del negocio agropecuario, que lo están tratando de desvirtuar, que lo están atacando con mentiras o información salida del contexto, mucho de eso ha cobrado importancia y por lo tanto hoy en día tenemos que desarrollar un negocio agropecuario que esté alineado con las acciones apropiadas para la mitigación de los efectos del cambio climático y eso implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos en las granjas y desarrollar acciones que permitan lograrlo. Entonces todo esto lo tenemos que conocer. ¿Qué son esas emisiones? ¿Cuáles son? ¿Cada cuánto se generan? ¿Quién las emite? ¿De dónde vienen? ¿Cómo impactan? ¿Cómo las podemos controlar? ¿Cómo las podemos reducir? ¿Cómo las podemos balancear? Eso es clave entenderlo y trabajarlo con acciones específicas. Existe un plan de acción para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Con ello contribuir a la mitigación del cambio climático, pero también esto hay que verlo como una relación de doble vía. ¿Cómo está impactando el cambio climático sobre mi productividad o sobre mi trabajo como productor agropecuario? Y cómo lo que yo hago está impactando al cambio climático. Es una relación de doble sentido. ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo lo tengo que manejar? Eso hace parte de este componente ecológico para que después podamos llevar a cabo lo que se llama hoy en día la ganadería carbono neutral, que se puede certificar y que puede generar un valor agregado al producto final. También tenemos que desarrollar acciones de sustentabilidad de los recursos. Tenemos que trabajar decididamente y voluntariamente con los temas de reciclaje. ¿Cómo podemos nosotros trabajar en la gestión de los desechos o basura que generamos y que podamos contribuir positivamente con el medio ambiente? Y finalmente dos cosas que tienen una misma relación, pero que pues, digamos, se desprenden de la misma relación, pero van por separado. Una es la contaminación, de acuerdo a la relación entre los recursos que tengo o que estoy administrando y el ambiente, y la otra es la degradación. Una cosa es contaminar el agua, el aire, las plantas, los animales. Eso es contaminación.
pero la otra es la degradación. Cómo los procesos que yo estoy llevando a cabo evitan que se degrade el suelo, que se degraden los cultivos, que se degraden los animales, que se degrade el ser humano, que se degraden todos los recursos, que se degraden las finanzas. ¿Cómo evitar todo eso? Todo eso tiene que ver con un componente ecológico. Entonces es importante entender que fíjense que no se trata simplemente de suponer que yo estoy logrando algo, sino de incluir premeditadamente un componente ecológico dentro de mis acciones gerenciales. Todo esto es lo que tiene que saber el gerente de una empresa agropecuaria y lo resumimos en este gráfico. La ganadería está en el centro, pero digamos que siendo el eje, tiene una relación continua, permanente y holística con cada uno de los componentes que acabamos de revisar: la producción vegetal, la producción animal, la salud animal, la economía y los negocios y la ecología. Estas 5 cosas tenemos que contemplarlas dentro de nuestros planes de trabajo y definir acciones concretas y específicas que me conduzcan al mejor manejo de todos estos recursos, de todo esto que son los componentes de la ganadería. Al mismo tiempo, para irnos ya hacia lo que es el programa de acompañamiento remoto, el PartnerSec, entonces estos componentes de la ganadería los hemos convertido también en los componentes del acompañamiento profesional. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para lograr la excelencia en la gerencia agropecuaria? Yo supongo que usted las debe querer tener y las debe querer saber manejar. Hay diferentes tipos de herramientas, nosotros nos vamos a enfocar prácticamente en 2 de ellas, que son las siguientes. Lo primero es la gerencia apropiándonos del ciclo PHVA. ¿Esto qué es? Es un ciclo definido por la administración y la gerencia de negocios o de empresas que consiste en 4 etapas de planificación y desarrollo de las acciones que la gerencia tiene que llevar a cabo. Entonces la gerencia comienza por una planificación que consiste en establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados óptimos de acuerdo con los requisitos de nuestros clientes o consumidores. El cliente es el que define qué calidad de producto quiere consumir y basado en esa información yo defino qué calidad de producto quiero generar para satisfacer esa demanda. Todo eso lo tengo que planificar, eso no se va a dar así porque sí. Esa planificación es la primera etapa del proceso, pero luego esa planificación, que básicamente es un documento marco sobre el cual yo me voy a ir guiando, me tiene que llevar a una ejecución y eso es lo que llamamos el hacer. Es implementar los procesos que fueron planificados según los objetivos propuestos, es llevar el plan a la acción. Eso es el planear y el hacer. En la medida que yo voy haciendo, que yo voy ejecutando, que yo voy llevando a cabo mis acciones planificadas, tengo también que ir verificando, tengo que hacer un monitoreo que consiste en registrar y realizar el seguimiento y la medición es una palabra clave, de los procesos y los productos e informar sobre los resultados. Tengo que generar información objetiva, veraz, concreta, que me permita ir definiendo nuevas acciones que me permitan lograr mejoras continuas del trabajo que llevo a cabo. Y eso es lo que me da lugar a la cuarta etapa, que es la de actuar. Actuar con referencia a un feedback o retroalimentación del proceso o del ciclo. En esta etapa yo tomo acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos y corrijo con base en los resultados obtenidos. Noten entonces cómo en este marco, en este gráfico, yo logro definir un ciclo de etapas por las cuales como gerente me tengo que ir moviendo. Debo planificar, pero esa planificación me lleva a ejecutar unas acciones. Esas acciones tengo que verificar que sí estén funcionando, tengo que diagnosticar cuáles me funcionan, cuáles no, y con base en los resultados
dateados, con registros en mano. Puedo llevar a cabo una retroalimentación que me implica desarrollar nuevas acciones. Y esas nuevas acciones van a tener que requerir de una nueva planificación. Quiere decir que todo esto lo estamos haciendo constantemente. Por eso nosotros recomendamos mucho hacer cada año una nueva planificación. Mirar qué resultados obtuvimos, hacer un balance de cierre. ¿Qué pasó en este año? ¿Y cómo me voy a planificar para el siguiente? Este ciclo lo debemos mantener año tras año. En los últimos 3 meses de cada año deberíamos sentarnos a volver a planificar lo que vamos a hacer al año siguiente. Y en esos mismos 3 meses de cada año, los últimos 3 meses, también tengo que generar toda la información para poder lograr volver a planificar. En el transcurso del año hago todo lo demás, ejecuto, verifico y voy retroalimentando el proceso. Esta es una herramienta clave para ser un buen gerente y es una herramienta que se utiliza en todo tipo de empresas desde principios del siglo pasado, alrededor de los años 30, se generó este marco o este diagrama y esta propuesta de trabajo metodológico que se viene ejecutando exitosamente en muchas empresas. Nosotros lo vamos a apropiar para lo que es la gerencia agropecuaria. Pero además, hemos desarrollado en Cultura Empresarial Ganadera una herramienta propia, basada en nuestra propia experiencia, en nuestro trabajo de campo y en la asesoría con los productores. Esto es nuevo, totalmente nuevo, desarrollado por nosotros. Y es precisamente la herramienta que queremos poner en mano de ustedes, los productores agropecuarios, y la vamos a trabajar de una manera virtual. ¿Por qué vamos a trabajar virtual? Porque la virtualidad rompe distancias. No importa dónde se encuentre usted como productor, usted va a poder utilizar esta herramienta, porque se va a comunicar con nosotros a través de la vía virtual. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Eso es lo que da la facilidad que da la virtualidad. Pero además, porque esta herramienta usted la va a poder trabajar en cualquier momento y a un costo supremamente bajo. ¿Por qué razón? Porque no vamos a tener que desplazarnos hasta donde usted está. Vamos a tener una comunicación permanente para que usted logre apropiar esta herramienta y la pueda poner en práctica en su ganadería. Básicamente, vamos a facilitar su trabajo como gerente, porque usted dirá, bueno, con 5 componentes tan complejos y tan completos, ¿cómo voy a poder yo dedicarle tiempo a la ganadería si no lo tengo? Yo no puedo ir a vivir a la ganadería, no vivo de eso, no es mi principal fuente de ingresos, o simplemente no tengo el tiempo porque me la paso metido ahí trabajando y trabajo tanto en la finca que no logro tener tiempo disponible para lograr eh, apropiar este tipo de herramientas. Pero precisamente de eso se trata. Independientemente de si usted no tiene tiempo para dedicarle a la finca y no puede vivir dentro de su finca o de su granja, o que usted viva en su granja y se mantenga tan ocupado con las tareas de la granja, no importa cuál sea su caso, para ambos esta herramienta va a servir en el sentido de que les va a permitir organizarse muy bien para lograr que el poco tiempo o mucho que tengan para dedicarle logren hacerlo más eficiente. No se trata de invertirle mucho tiempo, se trata de invertir tiempo eficaz. Que el poco tiempo o mucho tiempo que usted disponga logre invertirlo de la manera correcta para generar resultados óptimos. Esa es la herramienta que queremos poner en sus manos y básicamente consistirá en una cosa tan sencilla como una lista de chequeo para que usted pueda verificar el resultado de sus procesos. Pero esa lista de chequeo por sí misma no es lo que va a hacer la diferencia. Vamos a tener que trabajar en conjunto en la capacitación suya como gerente para que aprenda a planificar. Lo vamos a acompañar en el proceso de planificación, luego que pueda ejecutar y lo podemos acompañar en el proceso de ejecución, luego verificar
y lo vamos a acompañar en ese proceso también y finalmente de retroalimentar y en ese proceso también lo acompañamos. Por eso se trata de un acompañamiento permanente, remoto. No tenemos que estar ahí y usted no tiene que venir hasta acá. Desde donde usted está y desde donde nosotros estamos, perfectamente podemos trabajar aprovechando las tecnologías que hoy en día tenemos a la mano. Entonces, nuestro principal objetivo de este proyecto, ¿cuál es? Hacer más fácil la gerencia agropecuaria, simplificar el ciclo de PHVA y ponerlo en sus manos de una manera novedosa para el sector agropecuario, porque esto se utiliza en cualquier tipo de empresa, ya lo mencioné, pero ¿cómo lo trabajamos en la empresa agropecuaria? Si ni siquiera es una cultura, no existen demasiadas experiencias al respecto, pero nosotros hemos innovado en esto para que usted logre facilitar llevar a cabo este trabajo en su ganadería. Para eso hemos diseñado una metodología eh, basada en 5 módulos. Mencioné que habíamos convertido los componentes de la ganadería en componentes de la asesoría o el acompañamiento. Entonces, este diseño está basado en los 5 módulos que hemos visto anteriormente. El módulo de agronomía para la producción agrícola, el módulo de zootecnia para la producción animal, el de veterinaria para la salud y el bienestar animal, el de administración para la gerencia del negocio agropecuario y el de ecología para la relación agricultura, ganadería y ambiente. Estos módulos los trabajamos virtualmente a través de una plataforma que ya les voy a ilustrar. Quiero comentar con ustedes unos aspectos que deben ser tenidos en cuenta de cómo nosotros hemos llegado a esto. En SEC Internacional, Cultura Empresarial Ganadera Internacional, somos pioneros en las asesorías a distancia. Cuando nadie lo creyó posible, nosotros nos atrevimos a hacerlo. Mucha gente al principio nos decía, pero ¿cómo me van a asesorar si no vienen hasta la finca? ¿Cómo me pueden decir qué tengo que hacer si no han pisado mi terreno? Si no conocen mi vegetación, si no conocen mi contexto, mis recursos, no saben cómo es el clima. Si nosotros no nos hubiéramos atrevido a hacerlo, entonces nadie lo hubiera hecho, no lo hubiéramos hecho hasta ahora, pero cada vez hay más personas trabajando las asesorías para la producción agropecuaria a distancia y sobre todo este año 2020, con la llegada de la pandemia, que se ha hecho más necesaria y casi obligatoria la virtualización del trabajo, entonces con más razón apostamos a que esto es viable. Pero no lo estamos empezando a hacer este año. Nosotros somos pioneros, llevamos alrededor de 20 años trabajando con productores a distancia, sobre todo durante los últimos 13 años, desde el 2007 al 2020. En estos 13 años nos hemos enfocado mucho en facilitar el trabajo virtual. Acumulamos entonces esos 13 años de experiencia en esta modalidad. Hemos asesorado centenares de proyectos de esta manera. Hemos asesorado productores de casi todos los países en América Latina de esta manera. Estamos a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la comunicación, las aplicaciones, la mensajería instantánea, las páginas web, las plataformas, las aplicaciones. Hemos tratado de mantenernos siempre adelante de la tecnología, ir evolucionando en la medida que la tecnología también se va desarrollando. Y finalmente desarrollamos nuestras propias plataformas a la medida y de acuerdo a la necesidad. No solamente nuestra necesidad, principalmente la necesidad de las personas con las que trabajamos, que son ustedes los que están ahora mismo escuchando esta presentación. Iniciamos en el año 2007 creando nuestra propia plataforma de networking, así es como se le conoce a esto, trabajo en red, networking o virtualización del trabajo. La mantuvimos durante 9 años hasta que la tecnología que usábamos se tornó obsoleta, obligándonos a migrar a una nueva más moderna. En el año 2006 creamos nuestra segunda plataforma, pero solo funcionó como una página web y una revista técnica virtual donde las personas podían venir y estudiar o leer algunos artículos que publicábamos tratando de ofrecer pautas para la gerencia del negocio agropecuario. No era como tal una plataforma de networking. Quiere decir que salimos de un networking para meternos en una página web y una revista virtual
Y nos dimos cuenta que eso tampoco estaba satisfaciendo las necesidades completas del trabajo que hacemos, por lo que en el 2019 desarrollamos la tercera plataforma que nos llevó a una siguiente versión de lo que es el programa de acompañamiento remoto para la tecnificación de negocios y empresas rurales. Esta fue la primera vez que lanzamos el programa en una primera versión, pero fue la tercera vez que modificábamos la plataforma. Regresamos a una plataforma networking de trabajo en red, pero fracasamos. En el 2019, en el primer intento, fracasamos. Y a mí me gusta decir que fracasamos, porque eso también expone que no somos invulnerables. Nosotros cometemos errores también, pero lo importante es que sabemos sobreponernos a ellos. No nos dejamos vencer por el error, superamos el error, trabajamos en lo que falló, lo mejoramos y es así como entre el 2019 y 2020 desarrollamos la versión 2.0 de PartnerSec, que es justamente la que pusimos en marcha desde mitad de año 2020, pero que vamos a trabajar desde el 1 de diciembre del 2020 con el programa de acompañamiento remoto. Esa es la parte que todavía en la plataforma no está en desarrollo y es justamente la que les estamos tratando de presentar a través de estas diapositivas y de esta conferencia. Tenemos entonces una plataforma virtual que básicamente se comporta como una página web, pero que nos permite hacer trabajo en red, un trabajo networking, que nos permite estar comunicados, como ya lo mencioné antes, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin necesidad de que haya alguien ahí presente. Es parte de lo que nos da facilidad el uso de la tecnología. La tecnología ha llegado para que nosotros podamos facilitar el trabajo y estamos haciendo uso de ella con el fin de que usted tenga un trabajo de mejor calidad y con mejores resultados, aprovechando también estas tecnologías. Esta plataforma que hemos llamado PartnerSec y que inicialmente funciona como una página web, también es una red social, se comporta como una página de red social. Por ejemplo, si ustedes entran a Facebook, eso es una red social. Esa red social tiene interacción. PartnerSec, además de ser una página web, también es una red social. Y principalmente es la red social establecida específicamente para la comunidad mundial de agroproductores ecológicos. Lo único que trabajamos en esta plataforma son metodologías de producción ecológica. Nunca vamos a tener aquí ningún tipo de alusión a tecnologías convencionales o destructivas, degradativas, agresivas con el medio ambiente, nada de eso, ni que promuevan el malestar animal, sino al contrario, que promuevan el bienestar animal, el bienestar humano, la calidad de la salud humana, la calidad de vida humana. Todo esto es lo que vamos a trabajar aquí. Pero además de ser página web y red social, también es una plataforma networking, de trabajo en red. Y esa es justamente la parte que queremos explotar a partir de ahora con el trabajo que estamos proponiendo hacer para y con ustedes. En esta plataforma entonces tenemos el módulo de agronomía, que es, ya lo mencioné, tiene varios componentes. Esto es un ejemplo de lo que se van a encontrar en la plataforma, una vista, screenshot de lo que es la plataforma y las secciones que vamos trabajando. Dentro de esta plataforma también tenemos un módulo de zootecnia, un módulo de veterinaria, un módulo de administración y un módulo de ecología. Hasta aquí no hay, esto lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona que medio entienda de plataformas web puede hacer esto mismo. Lo importante no es la forma como hemos diseñado la plataforma, sino los contenidos que vamos a tener allí y la manera como vamos a interactuar con ustedes como productores. Y en esos componentes que tenemos en 5 clasificaciones: agronomía, zootecnia, veterinaria, administración, ecología, vamos a abordar todos los componentes de los que hemos hablado anteriormente. Todo lo que tiene que ver con agronomía, todo lo que tiene que ver con zootecnia, con veterinaria, con administración y con ecología,
Todo eso lo vamos a trabajar con ustedes. Esta virtualización de la asesoría y del acompañamiento profesional para la producción agropecuaria de PartnerSec implica tener que trabajar con unos recursos. ¿Cuáles son esos recursos que vamos a poner a la mano de ustedes? Recursos audiovisuales, video y audio, imágenes, infografías, textos y todo lo que sea necesario a través de la plataforma, poderlo disponer para que ustedes logren trabajar eficazmente en el lugar donde ustedes se encuentren. Tener una accesibilidad permanente, quiere decir, trabajo las 24 horas del día. A la hora que ustedes entren, la página web va a estar trabajando, a menos que haya algún momento de mantenimiento que hacer en la plataforma. Puede ser que entren y encuentren que está en mantenimiento, pero eso normalmente ocurre 1 o 2 veces al año, no más que eso, y en horarios que normalmente las personas no trabajan, es decir, cuando están descansando o durmiendo. Pero la verdad es que trabaja 24 horas al día. A la hora que ustedes entren van a encontrar la plataforma trabajando 7 días a la semana, 365 días del año. Cada persona trabaja a su propio ritmo, no necesita una conexión en tiempo real, no los vamos a citar nunca a un horario específico para trabajar. Y cada quien utiliza lo que le va sirviendo, que va encontrando dentro de la plataforma. Vamos a tocar todos los tópicos y ustedes van aplicando para su caso en particular todo lo que les va sirviendo de acuerdo a lo que ya tiene que ver con su propio contexto particular. Eventualmente se organizarán sesiones de webinar para los suscriptores. Eventualmente también se organizarán seminarios en línea. Vamos a tratar de tener este tipo de actividades para que podamos lograr también tener algo de interacción entre ustedes y nosotros. Vamos a tener citas de consultoría personalizada, virtuales, es decir, a distancia. Y esto no va, digamos, a representar digamos, tenerse que desconectar de la plataforma, pero sí tiene un costo adicional, porque ya es un trabajo personalizado que vamos haciendo con cada suscriptor. Entonces, tienen esa opción de poder agendar citas de consultoría personalizada cuando quieran trabajar ya en algo específico con nuestra asesoría o consultoría y acompañamiento. Y finalmente, vamos a gestionar complementos con terceros. Vamos a trabajar haciendo gestión con terceros, proveedores de tecnología o de conocimiento, de lo que sea, que nos pueda servir para los propósitos que cada uno de ustedes tenga de acuerdo al trabajo que cada uno realice en su producción agropecuaria. La idea es lograr que la plataforma se convierta en una herramienta de soluciones eficaces para usted. También obviamente tenemos que hablar de una metodología. Se van a actualizar los contenidos de la plataforma cada semana. Se van a trabajar principalmente mediante recursos audiovisuales para que sea más didáctico. Se dispondrá de textos o infografías complementando los videos. Los contenidos se trabajarán en un formato de series, como cuando ustedes se leen un libro por capítulos. Algo así, parecido, pero esto va en audiovisuales y textos, infografías y demás. Todo lo que necesiten para poder ir entendiendo los procesos de la ganadería, los componentes, etc. Vamos a poder tener también, comenzaremos con temas muy básicos para ir después hacia los más complejos. Esto permitirá que todas las personas que entren a la plataforma vayan pudiendo encontrar desde lo básico hacia lo complejo y vayamos también evolucionando año tras año, que no nos quedemos en lo mismo, sino que vayamos yendo cada vez por algo más complejo y más completo, siempre acomodándonos a la vanguardia de la evolución de las tecnologías y de todo el contexto en el que nos vamos moviendo, también de las economías, etc. Y finalmente tener disponible el consultorio en línea de forma permanente, estar abierto permanentemente para que ustedes también puedan hacer sus consultas, ya sea en vivo o simplemente que dejen la consulta para que alguien la resuelva y usted en una siguiente visita a la plataforma encuentre la orientación que requiere. Esta plataforma obviamente tiene detrás un recurso humano. La plataforma va a ser trabajada en el 2021
por la persona que les habla, Michael Rúa Franco. Yo soy el gerente general de SEC Internacional, Cultura Empresarial Ganadera Internacional. Soy zootecnista de la Universidad de Antioquia. Soy especialista en nutrición animal de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Por el trabajo que he desempeñado me he convertido en un experto en ganadería racional con reconocimiento internacional. He dictado capacitaciones a productores en muchos países, presencial y virtualmente. Somos promotores de la metodología del pastoreo racional, pero no estamos únicamente casados con ello. La gente nos identifica por esta tecnología, pero realmente nuestro trabajo tiene que ver más con la cultura empresarial y la cultura agropecuaria ecológica. Y además de ser el fundador de Cultura Empresarial Ganadera Internacional, también soy el desarrollador de la plataforma de PartnerSec, que es justamente esta que vamos a trabajar con ustedes, y seré yo la persona que va a estar ahí durante todo el año trabajando de manera prácticamente exclusiva en este proyecto, porque he tenido que delegar todas mis otras funciones y tareas en las personas que trabajan en nuestro equipo para concentrarme en el desarrollo de este proyecto a partir del 1 de diciembre del 2020 y en el cual voy a estar trabajando permanentemente durante todo el 2021. Seré yo el desarrollador de los contenidos, seré yo la persona que les atienda, que les asesore, que les resuelva sus consultas, pero no voy a estar trabajando solo, voy a estar apoyado por una red de profesionales. Yo voy a trabajar exclusivamente en esto, pero apoyado en profesionales de todas las áreas, de la ingeniería pecuaria, de la ingeniería, los ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, etcétera. Digamos que todo estamos trabajando en equipo, pero soy yo la persona que les va a responder por esta plataforma, el que va a desarrollar los contenidos, el que les va a dar toda la asesoría, la orientación, el acompañamiento. Eso para que ustedes sientan la tranquilidad de que van a estar trabajando con expertos reales, no simplemente con una información copiada de alguna parte, sino desarrollos propios. Y finalmente, como les digo, también tenemos la posibilidad, en algunos países, no en todos, de apoyarnos presencialmente para trabajos de campo, donde los profesionales de nuestra red, de nuestro equipo de trabajo, podrán visitarlos en sus propias granjas, realizar, por ejemplo, jornadas de capacitación para el personal que trabaja con ustedes, realizar también con ustedes trabajos de planificación estratégica si lo quieren hacer presencial, con un apoyo profesional, porque digamos que ustedes lo van a aprender a hacer conmigo a través de la plataforma. Si lo quieren hacer ustedes mismos, lo hacen ustedes, pero si se quieren apoyar de un profesional, lo podrán hacer con los profesionales de la red de cultura empresarial ganadera internacional, que tenemos presencialidad en países como México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Todos ellos van a trabajar bajo la orientación que yo les dé, de acuerdo a lo que vayamos desarrollando a través de esta plataforma. Y por último, dejarle unos detalles de información importantes. ¿Cuándo iniciamos? Empezamos el 1 de diciembre del 2020. Vamos a comenzar a partir de esta fecha. ¿Cuál es el requisito? Pues ser un ganadero, pero además tener acceso a internet y finalmente suscribirse a este programa. Este programa solamente funciona por suscripción, no es de acceso libre, porque este es un trabajo que obviamente va a requerir una dedicación exclusiva de mi parte y que por lo tanto requiere de un aporte. Para yo poder dedicarme a esto exclusivamente se requiere de un aporte. Hay una inversión que es muy baja, repito, para estar trabajando de la mano de expertos. Con una plataforma tan potente como esta, se requiere hacer una inversión, pero es una inversión muy baja. Es un aporte de apenas el equivalente a $30 mensuales. En Colombia esto viene a ser más o menos como 100.000 pesos mensuales. En países como México, creo que van a ser como unos 600 pesos mensuales, algo así. En fin, digamos que en cada país va a tener un equivalente de moneda, pero digamos siempre va a ser de $30 al mes.
el usuario puede decidir no renovar su suscripción en cualquier momento. Si entran en el primer mes y no les gustó, no renuevan al segundo mes y no perdieron nada. Si ustedes ingresan a la plataforma y encontraron una información valiosa y les gusta el trabajo que hacemos, simplemente renuevan cada mes su suscripción. Ahora, esto es una inscripción que se hace directamente en la misma plataforma de PartnerSec, que está asociado a un método de pago en línea como muchos de los que ustedes conocen. Nosotros, por una cuestión de proveeduría, trabajamos con PayPal. PayPal es la plataforma que nos permite hacer una asociación con pagos virtuales, pero de la plataforma PartnerSec. No, la plataforma no nos permite asociarlo a otros pagos en línea. Entonces, algunos van a preguntar, ¿lo puedo hacer pagando en banco? ¿Lo puedo hacer pagando en Western Union? No. La única manera que vamos a tener disponible es PayPal. Pero esto es muy sencillo. Ustedes pueden crear sus cuentas de PayPal. PayPal no cobra nada por ser usuario de PayPal. Entran a PayPal, crean un usuario de PayPal y le asocian un método de pago. Ahí pueden asociar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito en sus cuentas de PayPal. Después, simplemente cuando vengan a nuestra plataforma y se quieran inscribir, la plataforma les va a generar un débito de eso que ustedes tienen asociado en PayPal. Ese débito va a ser de $30. Unos días antes de que se venza la suscripción, creo que la plataforma les va a enviar una notificación, o si no, simplemente ustedes ya saben y autorizaron en el momento de suscribirse que les hagan un débito mensual por este mismo valor de la cuenta de PayPal. Yo sugiero que lo hagan así, no asocien una tarjeta de crédito a nuestra plataforma, sino que abren su cuenta de PayPal, asocian sus métodos de pago en su cuenta de PayPal y luego simplemente lo que van a tener que hacer es pagar de PayPal a PayPal. Es lo mejor que pueden hacer. También está la opción de poner los datos de su tarjeta en el momento que esté realizando el pago dentro de nuestra plataforma, pero lo sugerido, lo recomendado por nosotros es de PayPal a PayPal. Es el pago más seguro que ustedes se pueden encontrar. Esto lo van a hacer entonces a través de un débito programado automático cada mes. Pero como les digo, ustedes en cualquier mes pueden no renovar su suscripción, pueden simplemente anular su suscripción y no les va a generar un débito automático y simplemente se retiran de la plataforma en el momento que quieran. La verdad es que nosotros queremos que permanezcan a largo plazo porque este es un trabajo que se va a ver cada vez mejor a largo plazo porque es un trabajo acumulativo. Cuando entren a la plataforma van a encontrar poco material porque vamos a empezar con una cosa a la vez. Pero en la medida que va pasando el tiempo se va acumulando material, acumulando, hasta que vamos logrando cada año ir yendo hacia cosas más complejas. Si usted empieza ahorita, usted va a empezar de cero. Si usted deja esto para después, se va a encontrar que va a tener todo el material disponible, pero va a empezar atrasado. Entonces va a tener que ir empezando de lo menos a lo más. Así que la sugerencia es empezar el 1 de diciembre, pero usted puede entrar en cualquier momento durante el año. Vamos a comenzar el 1 de diciembre con la planificación del 2021. Entonces, mucho mejor si le dedican el mes de diciembre a planificar sus proyectos del 2021. Les vamos a ir dando esas pautas, así que esperamos poderlos tener con nosotros. Básicamente esta era la información que les queríamos compartir. Esperamos que la información que les estamos dando les haya gustado y que ustedes se animen a participar de este programa de acompañamiento remoto para la tecnificación de los negocios y empresas rurales, para la producción agropecuaria o para la producción ganadera. Vamos a desarrollar todos estos componentes que vimos, lo vamos a hacer de una manera permanente, acumulativa, creciente, progresiva. Así que esto estoy más que seguro que les va a gustar y que además soy yo mismo quien está detrás, un experto en la materia que ha diseñado esta plataforma específicamente para ustedes de acuerdo a toda la experiencia que hemos tenido durante años
de trabajar a distancia y de trabajar también presencialmente, porque hemos asesorado a productores presencial y virtualmente. Eh, y es a lo que nos dedicamos todos los días, durante todo el tiempo de experiencia que hemos hecho. Así que tenemos la experiencia suficiente para acompañarlos en este proceso. Les dejo mi dato de contacto, cualquier información la pueden solicitar también por WhatsApp o Telegram y esperamos que esto les haya gustado. Nos vemos en la plataforma. Dios los bendiga y hasta entonces.